James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el primero a nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y me da mucho gusto poderlos saludar vía redes sociales, por televisión, Total Play, así como por el radio 102.5 aquí en Antena GRD Radio. El programa Entre Generaciones es con perspectiva generacional y nuevamente, como lo hago cada programa, recapitulo los bloques generacionales. La generación Baby Boomer son todas y todos aquellos que nacieron entre principios de los años 40 a principios de los años 60. La generación X es la generación que nació de principios de los años 60 a principios de los años 80. La generación Millennial somos los que nacimos de principios mediados de los 80s hacia finales de los 90s, y la generación Centennial son los que nacieron de finales de los 90, es decir, por ahí del 97, 98 a la actualidad. Por lo cual quiero darle la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, a quien representa la generación Baby Boomer, al maestro universitario, catedrático y amigo Kurt Kisling. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, bien agradecido y buenos días. Muy buenos días. A quien representa la generación X, ella es maestra y también investigadora, Abril Torres. Muy buenos días, Abril. Buenos días, mucho gusto de estar aquí. A quien representa a la generación millennial, a mi generación, a Francisco Sánchez. Él es secretario del ayuntamiento del municipio de Parral. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal, Christopher, Abril, Kurt? Un gusto estar con ustedes en estos micrófonos. Muchas gracias. Y en unos momentos, como ya es habitual por los tráficos de esta ciudad y las obras viales que impulsan los gobiernos en la ciudad de Chihuahua, llegan tarde o se les atrasa el tráfico y estará incorporándose Dania Chávez. Ella es estudiante universitaria representando a la generación Centennial. Y al día de hoy estamos hablando de 3 temas. Les recapitulo un poco y les platico y les comento. Esta semana lo dedicamos a tratar temas. Este es el programa número 17, de los cuales es el 6º programa de 17 que hablamos o de feminismo o de desigualdad entre hombres y mujeres, desigualdad salarial, desigualdad en actividades. Y esta semana, a partir del 8 de marzo, del paro del 9 de marzo, hemos hablado desde nuevas masculinidades, desigualdad y diversos temas. Y el día de hoy no es la excepción. Siendo miércoles, vamos a hablar de desigualdad en las labores del hogar, los diferentes tipos de violencia, así como también el mansplaining, que mucha gente nos preguntó, oigan, a ver, ¿y qué es el mansplaining? Lo comentamos el lunes, ayer más o menos también, pero es algo que hacemos todos los hombres, desafortunadamente. Desigualdad en las labores del hogar, y para entrar en el contexto, le doy la voz al productor Omar Juárez. En 2019, las mujeres mexicanas dedicaron en promedio 22 horas semanales a las tareas del hogar, mientras que los hombres dedicamos solamente 8 horas por semana. Esto genera lo que se conoce como doble jornada, donde las mujeres que trabajan, al terminar su jornada laboral, deben trabajar también en el hogar, sin pago, reconocimiento o ayuda por parte de sus parejas. Países como Suecia han implementado medidas legales para ayudar a solucionar la desigualdad en las labores domésticas. Hablemos de compartir labores. Hablemos entre generaciones. Desigualdad en labores del hogar es algo que lo vivimos en México. Solo como dato, solo 2 de cada 100 mujeres no tienen una obligación en el hogar después de hacer su trabajo o su labor en su empresa, en su trabajo. Las mujeres le dedican 58 horas por semana a trabajar en el hogar, de los cuales los hombres apenas le ocupan 38 horas. Desigualdad en labores del hogar, Abril. Sí, efectivamente, este es un fenómeno que tiene alto contenido y es digno de analizarse. Aquí en Chihuahua, las mujeres dedicamos 8 horas más al trabajo no remunerado o en el hogar que los hombres. Y esto tiene ciertas repercusiones, o sea, no es como que algo aislado o un dato curioso o así, ¿no? O sea, la verdad es que es un eslabón importante de una cadena de desigualdades que luego tiene resultados muy interesantes, como el concepto que se ha utilizado por las feministas como lo es la feminización de la pobreza. Es decir, para la mujer, al tener esta doble jornada que implica que después de cumplir con su jornada laboral, tiene que llegar a la casa a cumplir una doble jornada, o si hay enfermos o personas con discapacidad, hasta una triple jornada, que casi siempre estas labores recaen en las mujeres, se le complica acceder al mercado laboral o se le complica acceder a ciertos puestos de decisión, de dirección o de toma de decisiones. Entonces es parte importante de un eslabón de desigualdad.
Dania Chávez, bienvenida, universitaria. ¿En qué semestre vas en la universidad, Dania? En séptimo semestre. Séptimo semestre. Muy bien, Dania. Desigualdad en la labor del hogar, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Pues siento que desde... perdón. Pues es muy obvio que las mujeres tenemos siempre como que Para empezar, es obvio que las mujeres siempre son, o sea, una mujer, no. No, hombre, adelante. Para empezar, creo que cuando vamos a una casa donde tengan una empleada doméstica o algo, nunca ha sido un hombre, por así decirlo. O sea, siempre es una mujer a la que van y buscan para que haga las tareas del hogar. Segundo, cuando una mujer trabaja, tiene que como que tomar el tiempo necesario para todavía llegar a la casa, hacer comida o atender a los hijos, atender al marido. Entonces, creo que es demasiado obvio esa desigualdad. Ajá. Francisco. Bueno, efectivamente el trabajo doméstico tiene dos vertientes, el trabajo remunerado, que también tiene un componente de género con las trabajadoras domésticas. Recientemente el Senado de la República ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. La Suprema Corte a finales del 2018 emitió un criterio importante para darle seguridad a las trabajadoras domésticas. Estos son aspectos importantes. Ahora, respecto al tema central del trabajo doméstico no remunerado, tiene diferentes vertientes. Uno, efectivamente, en materia de cuidado infantil, que se establece socialmente hacia las mujeres, labores de cuidado, de limpieza en diferentes actividades propias del hogar. Y yo me voy a concentrar particularmente en las labores de cuidado, en donde el Estado mexicano, particularmente en este gobierno federal, ha tomado decisiones que afectan a las mujeres, particularmente al cancelar el programa de estancias infantiles, que generó una afectación sustancial, ya que cubría o protegía a más de 350,000 mujeres que al no tener la posibilidad de tener un espacio en donde dejar a sus hijas e hijos, pues no se insertan en el mercado laboral, no terminan sus estudios, y bueno, pues es una complicación importante la que tienen. Kurt. Sí. Bueno, evidentemente que es un problema cultural. Es un problema que lamentablemente parece que todos los que fuimos colonizados por la hermana República Española. Para los que nos escuchan, platícale sí. de manera breve, Kurt. Sí. Porque luego muchos Sí. me escriben, oye, ese que está hablando y si es mexicano, es 100% mexicano, pero platícales, Kurt. Bueno, yo soy chileno, nacido en Chile, y tengo 47 años viviendo en México. Soy mexicano por naturalización y pues mi vida profesional ha circulado entre el área del marketing por una parte y por el área docente en su aspecto medular y fundamental, y soy orgullosamente mexicano. Por eso el acento. Pero retomando el Sí. tema de la desigualdad, efectivamente Sí. es Es cultural. Sí. parte de colonización. Sí, toda la entronización, digamos, de la cultura española desde la época de la colonia, en donde evidentemente la mujer era parte de un inventario, más que ser parte de una toma de decisiones en el hogar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso ha sido relativamente conveniente para el sector masculino. Desde mi generación, desde que yo me acuerdo, el hecho de que uno fuera con sus compañeros, de repente acompañar a ir de compras en la casa, cuando uno era niño era ridiculizado o burlado. Después, en las primeras épocas del matrimonio, si uno iba al supermercado con la esposa, pues era considerado dentro del ámbito profesional incluso como un mandilón, ¿verdad? Que era la palabra aplicada Y de manera despectiva. de manera despectiva, peyorativa. Entonces, bueno, tiene componentes en ese sentido cultural. Y cambiarlo, evidentemente que lleva toda una serie de procedimientos, de procesos que no solamente pasarían por un aspecto legal, sino que tienen que pasar por un aspecto actitudinal de compromiso, de concientización y de concienciación de la sociedad, sobre todo de la parte masculina, para poder entender que esos procesos evidentemente deben ser incorporados como una conducta cotidiana. El compromiso del desempeño de una familia, de un hogar, pues es de ambos, es de la pareja. Yo le decía a mis alumnos en algunas ocasiones, y siempre se los digo cada vez que tengo ocasión, decirle, un matrimonio o una pareja
en el estatus que ustedes consideren, no se establece con una mujer adelante y un hombre atrás o al revés. Se concibe y se debe considerar como una persona, una pareja que van juntos apoyándose para alcanzar un objetivo en común. Abril, ¿sí? ¿cómo hacerlo? Y Francisco tocaba un tema muy importante, la obligación del Estado. Entiendas Estado como el gobierno en sus vertientes distintas, municipales, estatal o federal. ¿Qué obligación tiene el Estado para poder ir acortando esta brecha de desigualdad en las labores del hogar? Bueno, como comentábamos ahorita, este elemento del que estamos ahorita hablando es únicamente un eslabón de una cadena larga de desigualdad, de violencia que se ejerce hacia la mujer. Entonces el Estado efectivamente tiene obligaciones aquí en Chihuahua y bueno, en todo el país y en el mundo. Tenemos, por ejemplo, la sentencia del campo algodonero, donde hay una parte que es muy clara que dice que es importante prevenir y sobre todo la garantía de no repetición de estos actos tan extremos de violencia, y uno de ellos es combatir esta cultura, estas cuestiones socioculturales, con dinero, con programas, con educación, en los 3 órdenes de gobierno. O sea, los 3 órdenes de gobierno tienen que estar inmiscuidos en este cambio cultural, porque solo puede ser que eventualmente se dé, pero no debemos esperarnos, ¿no? O sea, tiene que ser, así como la presión social hacia los hombres, que dicen, eres mandilón si vas, o eres así, eres así, se les hace una presión para que sean de tal o cual forma y ejerzan poder sobre la mujer. Así se debe hacer presión, pero a través del Estado, con educación, para que el hombre también se sienta en libertad de poder transitar hasta este aspecto de la no violencia. Dania, ¿qué hacer? Exactamente, ¿Qué hacer para acabar con la desigualdad que existe en las labores del hogar entre hombres y mujeres? Y sobre todo, ¿qué obligación tiene el Estado, retomando un poco lo que decía Francisco? Pues creo que se deben de educar. Siento que ahorita ya en nuestra edad ya estamos un poquito más, o sea, como que ya no hay mucho. Obviamente se tiene cosas que hacer, pero creo que tenemos un poquito más de esperanza con las generaciones que apenas vienen. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta. Para los que nos escuchan, ¿cuántos años tienes? 21. Muy bien, perfecto. O sea, para las generaciones, por ejemplo, en mi generación hay gente que tiene hijos y todo eso. O sea, que ahora nosotros nos estamos dando cuenta de la desigualdad que hay, empezar a hacer un cambio por nosotros y a la vez como, o sea, dejar eso para las generaciones que ya vienen. O sea, quitarnos ese estigma de que si un hombre ayuda es mandilón. Si una mujer no lo quiere hacer es como de que no está cumpliendo con sus tareas, deberes, por así decirlo. Entonces, creo que pues queda más como educarnos también a nosotros mismos y a la gente que nos rodea en el cambiar esa perspectiva y como regañar a la gente que no, o sea, que habla, pues sí, o sea, sí, o sea. Debe haber alguna acción. Francisco, ¿qué hacer por parte del Estado? Por ejemplo, ustedes en Parral tienen una serie de acciones, tú siendo secretario del Ayuntamiento, ¿qué hacer por parte del Estado? Sí, efectivamente, yo discreparía un poco de que esto es producto de la colonia. O sea, si nosotros revisamos los orígenes de México, incluso en la época precolombina, pues notoriamente, y creo que más agravado, teníamos estándares de machismo severo. Si contrastamos los estándares de desarrollo en materia de igualdad y de violencia, por ejemplo, de España con los países de Latinoamérica, pues notoriamente nos llevan una ventaja sustancial. Entonces, yo no comparto esa hipótesis de que es producto de la colonia. Hay un código cultural que efectivamente ha transmitido intergeneracionalmente algunos patrones, algunos roles preasignados a las mujeres. El problema de los roles no es automático. Esto se presenta cuando los roles no están basados en un criterio objetivo, que no tienen una base científica, sino que por el contrario son solamente asignados socialmente. En este caso creo que debemos reconocer que estas dinámicas en los entornos familiares que se dan en los hogares, el Estado tiene ciertas implicaciones, pero no todas. Es decir, creo que solamente van respecto del cuidado infantil, y ahí es donde creo que el gobierno federal ha fallado. Muy bien, ahorita le contestará a Kurt. Sí. Vamos a un corte comercial, seguimos aquí hablando entre generaciones. Continuamos entre generaciones y antes de pasar a los distintos tipos de violencia que existen, la desigualdad en el hogar también es un tipo de violencia que se va ejerciendo. Y existe la violencia física, la violencia psicológica, patrimonial, sexual, distintos. Pero Kurt, antes de pasar de manera concisa al tema de los tipos de violencia,
Comentaba algo Francisco Sí. antes del corte. Sí, bueno, independientemente del hecho colonial de la presencia del machismo, tiene razón Francisco cuando se refiere a la parte prehispánica, pero nuestra cultura viene en ese sentido, o sea, la hispanidad vino y fortaleció esa conducta en el hogar o de la función de la mujer dentro de lo que es el contexto familiar. Eso nos llevaría a otro factor rápidamente, el embrismo. Yo recuerdo que incluso todavía, y puede ser cotidiano en el hogar moderno de hoy en día, en donde la mamá le dice, Lupita, por favor, a Juanito, voléele los zapatos, plánchele la camisa, prepárele el huevito, ¿sí? Si lo hace la hermana de buena gana y porque le dio su regalada gana, por decirlo de alguna manera, me parece muy bien, pero cuando se asume desde el embrismo como una obligación, entonces estamos extendiendo ese colonialismo intelectual o cultural con respecto a la función de la mujer dentro del hogar. Abril. Sigue siendo machismo y sigue siendo parte del patriarcado. O sea, el machismo no se ejerce exclusivamente por los hombres. Se ha hablado ampliamente, ¿verdad?, de que la lucha es contra un sistema donde que se le otorga un valor menor a la mujer por el hecho de ser mujer que al hombre. Al tener este estereotipo de subordinación, entonces le asignan roles que deben de servir y atender a las personas dentro del hogar, entre otros espacios, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando dentro del hogar. Claro. Entonces, un dato, por ejemplo, los hombres solteros se estima que realizan labores del hogar cerca del 40%, y este porcentaje disminuye hasta un 15% cuando entran a la vida en pareja. Y en la mujer aumenta hasta el 66%, es decir, las nuevas generaciones lamentablemente están repitiendo estos patrones donde la mujer es sometida de alguna manera dentro del hogar, ¿no? Porque está al servicio de las necesidades, al servicio de los demás, y eso la limita en su desarrollo personal. Sí, es un tema de desplace de generaciones. Dania. Pues sí, o sea, sí. Francisco. Sí, bueno, las estructuras sociales en ocasiones son persistentes en el tiempo y debemos evaluar efectivamente cómo surgen, en qué contexto surgen, y a partir de esa óptica poder verificar su pertinencia en el contexto actual. A mí me parece que muchos de los aspectos que se evalúan con la lupa del siglo XXI, respecto de hechos acontecidos, no nos vayamos tan lejos, en el siglo XX, pues en ocasiones nos parecen desproporcionados o inasequibles. Creo que en este caso parte de la problemática radica en no cambiarnos de gafas, en poder efectivamente leer la realidad del siglo XXI con gafas del siglo XXI, porque creo que la problemática está en poner todo en el mismo cajón y hablar de hombres en un mismo costal y mujeres en un mismo espacio. Creo que habría que diferenciar particularmente en un tema generacional, porque creo que ahí sí es muy marcada la diferencia. Sí, evidentemente que hay que tener esa perspectiva de manera trascendente y de manera significativa. Pero aquí entra lo que decía también Francisco hace un rato con los aspectos de carácter legal. ¿Sí? Más allá del actual gobierno, existen una serie de elementos culturales dentro de las estructuras, hablando ya de violencia contra la mujer. ¿Sí? Cuando una mujer va y se presenta a un ministerio público, el policía de guardia o el ministerio público en turno le dice, no, ¿cómo quiere, mijita? Arregle esto, vaya, arréglese con su marido, y va dilatando la acción de la justicia. ¿Sí? Cuando se hace una denuncia, se pasan 15, 20 días y resulta que después la mujer fue asesinada por la pareja que hacía un tiempo atrás había planteado o manifestado una queja al respecto. Entonces, la paquidermia desde el punto de vista de la implementación de las leyes, porque a lo mejor las leyes son todas muy buenas. El problema es que las leyes fluyan de manera correcta, de manera efectiva, y se ejerza por parte de los funcionarios que les corresponde, desde el Ministerio Público hasta el fiscal, los jueces. Los jueces es otro tema bastante interesante de analizar. La perspectiva de género ahí, sí, desde la investigación hasta toda la impartición de justicia. Unos no dictámenes que llegan a dar miedo. Entonces uno ya no llega a la colonia, llega a la Edad Media. Sí. Nos retrocedemos a miles y millones de años. Sí, es cierto, es muy triste verlo y lo más triste es que hay veces que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Simplemente iniciando el año 2000, ahorita hablábamos de la sentencia del campo algodonero, ya fue en este siglo.
O sea, ese tipo de violencias que sufrieron estas muchachas fue en este siglo, fue una indiferencia institucional, fue una violencia hacia las familias, fue un cero acceso a la justicia. Y todavía 10 años después, más de 10 años después de que se emitió esa sentencia, seguimos sin poderla cumplir. Entonces, efectivamente, creo que urge en todo el sistema de impartición de justicia más perspectiva de género y fortalecerla sobre todo. Así es. Bueno, quería tomar el tema de lo del campo algodonero. Yo sí me he dado ya me he dado cuenta que últimamente, o sea, no... La gente, o sea, la sociedad no se da cuenta del problema que hay en realidad, o sea, por el simple hecho de que digan que por qué no existe el homicidio o cosas así, quiere decir que no saben realmente, no cumplen las leyes porque ni siquiera saben por qué están ahí. O sea, mucha gente, yo me peleé mucho en la escuela porque me dicen eso del homicidio, es como que estudias derecho, obviamente tienes que saber lo del campo algodonero. Entonces, creo que nos falta mucho también, mucha cultura, o sea, sí, las leyes, para empezar, en mi punto no están bien hechas. La del campo algodonero, para empezar, estuvo como que, sí, me regañaron, déjame hago algo rápido, porque hay demasiadas lagunas. Por eso tuvieron que hacer el 126, el BIS, pero igual tiene demasiadas lagunas. Entonces, siento que aparte de la impartición de la justicia, que hay mucha impunidad, las leyes no están correctamente. O sea, no. Francisco, ¿cómo terminar con los distintos tipos de violencia y cómo comenzarlo a trabajar? Bueno, uno en principio es reconocerlos, identificarlos. Creo que efectivamente la violencia institucional, aquella que está anclada en las propias instituciones del Estado, en las leyes, en sus operadores, y no solamente las leyes en términos formales, escritas, sino prácticas que se dan por parte de los operadores del Estado, creo que eso es un aspecto importante. Lo segundo, bueno, pues es articular una serie de acciones encaminadas a la prevención. Me parece que es un aspecto que se dice cotidianamente en el lenguaje político, pero creo que en temas de género cabe mucho el tema de la sensibilización, aceptar que es un proceso de construcción de muchos patrones, de reeducación de varios estereotipos con los cuales hemos sido formados y crecidos, que no es sencillo, que es un proceso que efectivamente, afortunadamente, hay ahora más mujeres, sobre todo ya empoderadas en este camino, y bueno, algunos hombres que nos tocará empezar a generar esta sinergia positiva. Yo escuchaba hace poco un análisis en donde alguien decía, bueno, pues ojalá y las mujeres puedan compartirnos, y dicen, bueno, pues ahora les estamos imponiendo una carga adicional, ahora también educarnos en materia de perspectiva de género. Creo que no, creo que es algo que podemos hacer nosotros con acciones pues bien focalizadas. Lamentablemente, yo vuelvo al tema de la disposición del gobierno federal. Creo que la posición del presidente López Obrador fue enteramente negativa, calificando al movimiento de mujeres como un movimiento conservador, no prestando oídos a sus reclamos, a sus denuncias. Hubo una propuesta que se realizó para generar una fiscalía especializada y sencillamente señaló que no, que ya existía una Fiscalía General de la República. Creo que no hay voluntad para atender estos temas con la envergadura institucional que se requiere. Aquí habría también que agregar, amén de lo que comenta Francisco, incorporar dentro de las estructuras de los planes y programas desde la primaria, desde el kinder, ¿sí? Pasando por todos los distintos niveles hasta llegar incluso hasta los doctorados, porque incluso hasta en las escuelas de doctorados, donde se imparten doctorados, existen diferencias notabilísimas con respecto a estas cuestiones de género y a la violencia de género, ¿sí? Porque no es solo una cuestión de la ley, que es importante, evidentemente, y es determinante, pero aquí entra, desde mi perspectiva, mucho esa parte formativa, en donde el profesor de primaria aplique, por ejemplo, conductas o comportamientos, ¿cómo se llaman estos? Dando el ejemplo. Si se ve algo que está en el suelo, se levanta. Si yo soy el profesor, yo lo levanto y lo deposito en la basura. El alumno va a ver que el profesor es respetuoso con el entorno, recoge el papel y lo tira a la basura, y no se enoja, ni agrede, ni insulta al que lo tiró, porque además a lo mejor nadie sabe que lo tiró. Solo el que lo tiró lo sabrá. El aprendizaje vicario, ¿sí? El ver a través del ejemplo, ¿sí? Esa parte no se da. Esa parte hay que enseñarla, hay que implementarla y estructurarla en
transversalmente en todos los modelos educativos en los que en México tenemos, y nosotros tenemos una educación privilegiada. Tenemos una gratuidad desde el kinder hasta prácticamente los doctorados en este país. Ya quisieran muchos países que incluso dicen ser mejores en aspectos académicos que nosotros, de lo cual yo podría discrepar, pero nosotros tenemos una gran bendición. Y en ese sentido, pues tenemos todavía profesores que son acosadores, lo cual, pues evidentemente bueno, vemos no los puede problemas ser. que se dieron en la marcha del pasado domingo, en donde una de las consignas era el acoso en varias partes de la universidad o incluso el tema de bachilleres. Y Abril, hay ha venido en los últimos años, existe una fiscalía especializada para la mujer. No se ha mostrado la voluntad del gobierno federal de poder hacer una fiscalía especializada para la mujer. Existen institutos de la mujer, pero por ejemplo hay un dato que aquí la señora Romero, que no lo quiero dejar pasar, me mandó un mensaje, dice que ella fue a la marcha el domingo y que la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, dicho por la señora Romero, yo no fui a la marcha, llevaba un guarura, llevaba un guardaespaldas, hombre, porque se sentía insegura. Entonces, este doble discurso, pues al final de cuentas termina afectando. Sí, bueno, yo estuve en la marcha, vi a Emma y la aplaudí mucho, por cierto, cuando pasó. Es que es triste. Pero llevaba su guardaespaldas. No, yo no la vi con guardaespaldas, pero tampoco me lo tomaría como a mal, ¿no? O sea, la verdad es que las defensoras de derechos humanos están en riesgo constante su vida. Entonces, muchas tienen que acudir a esto, ¿no? A tener guardaespaldas, a proteger su vida de alguna manera. Aunque la marcha podría plantearse como un espacio en donde las mujeres se sintieran seguras. Yo no la vi con guarura, Okay. Y yo la vi, o sea, yo estaba ahí. Señora Romero, para que nos escuche, aquí, quien también fue a la marcha, dice que no andaba con guardaespaldas, la directora de la mujer. Yo no lo vi, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que haya visto ella. Lo que sí, retomando un poco el tema de la violencia, la sociedad educa. La sociedad educa y por eso es importante los contrapesos institucionales de los que hablábamos ahorita a través de la educación, a través de programas, etcétera. Hay un violentómetro desde donde hemos escuchado y lo he visto cantidad de veces hasta enfermarme en redes sociales, donde dicen, es que a ella la mataron porque pues yo creo que el esposo estaba loco, es un desquiciado, está mal, pero sabemos que no es así, sabemos que la violencia inicia desde que nace niña. Las niñas de la primaria ya saben que no deben de llevar la falda tan corta, ya saben que se deben de acomodar de tal o cual forma, siéntate bien, cruza las piernas, usa short. En la secundaria ni se diga, en la secundaria el hombre ya se adueñó del espacio público dentro de la escuela, las niñas están en las orillas, no pueden sociabilizar entre ellas porque están las canchas de fútbol, las de básquet, todas ocupadas por los hombres, cuidándose de que no te vayan a grabar ahora con el celular abajo de la falda o que te estén viendo abajo de la escalera, te van a ridiculizar, avergonzadas por su cuerpo. Por supuesto que llegan al nivel universitario con una autoestima muy deteriorada, donde el hombre ya dominó el espacio público, donde las mujeres difícilmente, a pesar de que acceden a la educación, al salir de ese espacio público, del espacio educativo, no van a encontrar espacios laborales remunerados igual que los hombres. Solamente el 4% de los puestos directivos en México son ocupados por mujeres. O sea, sí somos la fuerza laboral, porque representamos una importante fuerza laboral, la que accede, ¿verdad? Porque aquí en Chihuahua, por ejemplo, en la maquila, las empleadas de maquiladora ganan el 50% menos que los hombres, el 50% ganan menos que los hombres. Entonces, es una cadena de violencias que finalmente cae en el feminicidio, que ahí es cuando quizás no, volteamos a ver el amarillismo que sigue después del feminicidio, la violencia, ¿no? Hacia la familia, que no accede a justicia, etcétera. Entonces, por eso es importante frenarla desde origen. Por eso es importante decir, la mujer debe tener un valor social equivalente al del hombre. No valemos menos y tampoco pretendemos valer más. Yo les pediría, por ejemplo, a las jóvenes universitarias y a los jóvenes universitarios que leyeran el documento Belén do Pará, pero así en público, que todo el mundo lo leyera. Ahí dice, las mujeres no pretendemos que se valga más que el hombre, ni menos. Buscamos equidad. Igualdad. Valemos lo mismo y queremos los mismos derechos y no los tenemos. Francisco. Bueno, en el tema de la igualdad a mí me parece importante hacer algunos matices y poner algunos temas a debate, porque creo que en términos generales hay coincidencia, pero algún tema en donde se pueda eventualmente discrepar. Efectivamente, en las primeras olas que se ha conocido cuestionadas del feminismo, se planteó un tema toral que es la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, es decir, tener los mismos derechos y posibilidades de acceder a diferentes espacios. Ahora se plantea efectivamente un tema más de equidad, es decir, lo que se conoce como acciones afirmativas, diferenciar ante el reconocimiento de situaciones históricamente desiguales. Y ahí valdría la pena preguntarnos si efectivamente es pertinente que el Estado genere este tipo de diferenciaciones
en donde establece una protección, una diferenciación, ya no una igualdad ante la ley, sino una diferenciación particularmente con fines de protección hacia la mujer. Creo que es un tema que es susceptible de debate, porque ya, digamos, es compatible el tema de la lucha por la igualdad, y creo que esto es un aspecto importante también con lo que se habla de la educación, porque creo que el movimiento corre el riesgo de tener un componente ideológico, al menos en la percepción, que no creo que en términos generales se comparta. Entonces, si trasladamos a las aulas una ideología vinculada con un pensamiento político, creo que ahí sí hay ciertos riesgos. Es decir, es importante educar, sí, bajo el paradigma científico, no bajo una ideología política. Son temas que pongo en la mesa porque creo que es importante profundizarlos. Dania. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. O sea, ¿no está bien que hablemos de feminismo en la ideología? No, por supuesto, pero bajo un paradigma científico, es decir, que se reconozcan las diferencias científicas y que se busque la igualdad. Sin embargo, creo que en ocasiones se asocia el movimiento feminista con un movimiento de izquierda, y yo tendría ahí ciertas reservas. Creo que no necesariamente, y creo que hay mucha intención de llevar esa idea a las aulas o a los centros educativos. Afortunadamente, el feminismo es altamente ilustrado. O sea, la verdad es que las grandes representantes feministas de aquí de nuestro país, actuales, vigentes, son gente preparadísima. Y sí, hay muchas corrientes del feminismo, y en muchas cosas no se están de acuerdo unas con otras. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que se quiere acceder a la libertad. Entonces hay investigaciones de montón. Yo creo que sí se podría incluir en las aulas, respetando eso. Bien. Bueno, independientemente, yo la parte ideológica tampoco me espantaría demasiado. Yo creo que hombres y mujeres pues tenemos pensamientos diversos, y eso es lo que enriquece la vida cotidiana y la naturaleza humana. Si son de derecha, son de izquierda, bueno, cada quien tendrá su forma de ser y de ver. Se involucraban en estos movimientos o en estas circunstancias, por ejemplo, cuestiones de carácter del aborto. Más allá del aborto, habrá una mujer que tenga una realidad puntual con respecto a ello, y ella tendrá que decidir en función de lo que para ella es correcto o incorrecto. Pero nadie podrá o debería o tendría que intervenir en su punto de vista o modificarlo o cambiarlo. O sea, en ese sentido seguimos formando parte del aspecto educativo. Ahora, como todo movimiento, como toda expresión, cuando eclosiona, cuando explota, por eso se habla de la explosión, ¿verdad? Se expanden las ondas hacia los extremos. Y posteriormente viene el acomodo, la parte racional, la parte lógica. Los sismos, los extremos, se desaparecen y quedamos al final en un comportamiento como esperamos, en donde viene el equilibrio. Por eso también hay que ser tolerante con respecto a estos sismos que muchas veces se dan hacia la izquierda, hacia la ultraderecha, hacia el excesivo visión religiosa o atea de una circunstancia. Entonces, bueno, pero al final todo va a converger cauce, y va a quedar en un cauce natural, normal. Por eso hay que también tener, los que tenemos la mayor suerte en este país de tener una profesión, un posgrado, que somos menos del 3% de la población. O sea, somos realmente privilegiados en este país. Los que estamos en esta mesa somos tremendamente afortunados. Somos, como yo le digo a mis alumnos, somos lo anormal, porque lo normal en este país es el segundo de secundaria. Muy bien, continuamos hablando entre generaciones. Vamos a un bloque. Continuamos hablando entre generaciones y se puso aquí el debate o los distintos puntos de vista en el corte comercial. Y Dani hacía una pregunta, por favor, Dani. ¿De qué se implementaría en las escuelas? Bueno, justamente el planteamiento es revisar, porque hay varios tipos de feminismo, hay varias corrientes dentro del feminismo. Efectivamente, como se comentaba, en esta expansión tenemos un feminismo excluyente y un feminismo, vámonos a los extremos, si queremos un feminismo liberal, que propugna más por una libertad que por un tipo de presencia de más Estado. Creo que hay tentaciones, y lo vemos en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, en donde los movimientos feministas están intentando ser cooptados por movimientos políticos. Y el feminismo en México no le pertenece ni al PAN, ni a Morena, ni al PRI,
Creo que eso está afortunadamente muy claro en la agenda del feminismo en México, y creo que eso es uno de los aspectos que más los ha reivindicado. Hay intentos de partidos o de actores políticos que buscan apropiarse de la causa, cuando en los hechos pues han tenido un historial de vida política o vida pública, pues que no los acredita en el tema. Entonces, creo que es importante que sí se incorpore en el aspecto educativo, pero respetando la legítima pluralidad de distintos modelos de vida. Es decir, no imponer un solo modelo ideológico y decir, este es y así es. Yo quiero Es decir, lo complicado. a mí se me hace muy, o sea, sí entiendo que hay diferentes tipos de feminismo, pero se me hace muy tonto esa idea por el hecho de que pues el feminismo busca la equidad y ya, o sea, de la manera de la que la busques, radical o conservadora, o sea, a mí, o sea, ponerles como que nombres a cada tipo de persona que contempla el movimiento se me hace una tontería, la verdad, en mi punto de vista. Pues bueno, es que en estos momentos de eclosión se genera ese fenómeno. Pero pues donde todos hay buscamos lo una mismo, o sea, enorme cantidad. igual está encaminado a un mismo ¿Qué fin. podemos incorporar en las escuelas? Aspectos básicos fundamentales. Primero, los seres humanos somos todos iguales, hombres o mujeres, ¿sí? Y luego, todos somos complementarios. El hombre y la mujer son complementarios, ¿sí? Ahora, habrá nuevos elementos que desde el punto de vista legal se han ido incorporando. Sí. ¿Abril? Bueno, yo quisiera también ver en las escuelas, ya entrando más en materia, por ejemplo, la historia del feminismo está completamente borrada, ¿no? De la Revolución Francesa, no hablamos de Las las grandes sufragistas. feministas, de las sufragistas, grandes representantes revolucionarias aquí en México, que la lucha por el voto es interesantísima. O sea, todo eso está borrado totalmente en la educación. Hasta Gabriela Mistral, la gran poeta, premio Claro. Nobel chilena, que vino a México a ayudar a Vasconcelos a implementar la educación para las mujeres en 1928. Exacto. O sea, sí tenemos de verdad mucha información que no tenemos acceso a ella. Tú eres de las personas que más escucho que habla sobre ser libres pensadores, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo que necesitamos conocer de todo. Y la verdad es que el feminismo ha permanecido oculto a pesar de que tiene una historia larguísima. O sea, no es nuevo. Este movimiento no es para nada nuevo. Se está tomando fuerza ahorita porque empieza la gente a reaccionar y a responder, quizás gracias a las redes sociales y al acceso a la información, pero normalmente había estado oculto. Entonces, yo empezaría por ahí, los documentos básicos, clave, donde las mujeres se han reunido y a pesar de que existen muchos tipos de feminismo, han podido desarrollar documentos preciosos como es la CEDAW, como es Belén do Pará, como es las leyes que tenemos aquí de acceso a una vida libre de violencia. Uh-huh. Tenemos documentos preciosos que desafortunadamente las que nos interesa el tema conocemos, pero las demás personas no. Y Sí, otro, pues, perdón. No, adelante. De hecho, se me hizo muy interesante eso porque sí es muy cierto que existe una cierta violencia, por así decirlo, en la historia. O sea, por ejemplo... No, es que sí lo existe. Sí. Sin el Hagámosle así, entrecomillado, sí, pues ajá. claro que lo existe. O sea, por ejemplo, en la Revolución, ¿qué personajes mujeres conocemos? O sea, creo que... Adelita. No, pero aparte, ¿Ande? si Adelita se fuera con otro, Sí, no, pobre hombre, ella. la seguiría por tierra y por mar. No, pobre Sí, ella, pero, no se o atreva. sea, A lo que voy es desde el hecho de cómo se toma en cuenta a la mujer con movimientos como el revolucionario. Y en la independencia no solo conocemos a Josefina y No, ya... y Josefina fue la conspiradora, era la que lo hacía en oscurito. O sea, todo lo que viene planteando Abril es comenzar a romper esos mitos, Francisco. Claro, sí, yo les pongo un ejemplo. Ayer en Parral inauguramos la galería de las mujeres parralenses, con estas mujeres que históricamente han sido invisibilizadas. Y al final les pongo un dato. El fundador de Parral históricamente se conoce que es Juan Rangel de Viesma. Y revisando el archivo histórico, quien tuvo el papel protagónico en la fundación de la ciudad fue su hermana, Ana de Viesma. Entonces, eso es algo realmente oculto en la historia de la ciudad. Ayer lo reivindicamos, pusimos su imagen, su historia, y al final de la galería pusimos una foto Anónimo con esta frase que dice que Anónimo era mujer, justamente para reivindicar todo esto que se encuentra oculto en nuestra historia. Creo que la clave, ya entrando al terreno de la educación, sería no tener una clase de feminismo, sino que enseñáramos español con una perspectiva de inclusión, que enseñáramos biología con una perspectiva ciencias, es decir, que la historia, por supuesto, que tuviéramos una formación de este tipo y ya dejar a cada mujer y a cada hombre la determinación de decidir efectivamente por qué corriente de pensamiento pudiera definirse, no imponer un modelo. Ese es mi punto. Sí, pues perdón, no.
Sí, sí, La, adelante, la adelante. imposición en cualquier nivel, en cualquier situación o circunstancia va a ser perversa, negativa. Vamos a algo importante. Las grandes escritoras mexicanas, desde Sor Juana a la fecha, tenemos grandes escritoras del siglo XX y avanzado el siglo XXI. Gente de una lucidez extraordinaria, gente que entregó su vida, su obra, su pensamiento, su filosofía en distintos ámbitos, desde la derecha hasta la izquierda, pero todas con un valor y con un talento extraordinario. Vamos a los libros de texto de la literatura de secundaria, de preparatoria o incluso de la universidad. Yo he hablado con alumnos de la carrera de Filosofía y Letras y no saben quién fue Rosario Castellanos. O sea, saben quién fue Rosario Castellanos por su nombre, porque sería absurdo eliminarla. Pero de su obra no tienen idea. Y el pensamiento de esa ilustre mexicana maravillosa, que además tengo el orgullo de decirles que fue mi maestra en 1973 en la universidad, que lamentablemente falleció en 74 en Israel, siendo embajadora de México en Israel, una brillantísima mujer, priista, independientemente de su ideología, tenía una visión del mundo chiapaneco extraordinaria, y de la mujer en Chiapas, y de la cultura de Chiapas. ¿Dónde está? No la conocemos. Guadalupe Amor, la misma Elena Poniatowska, yo he escuchado que dice esa vieja loca que anda ahí con Andrés Manuel. Es que más allá de que ande con aquel o el otro, su pensamiento es el que vale, su obra, el peso específico de lo que ella planteaba. Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, en fin, esta como agua para chocolate, no me acuerdo su nombre lamentablemente en este minuto, pero tenemos una enorme cantidad de expresiones de la mujer que son realmente ilustrativas. Y más que los hombres, todos los mexicanos, hombres y mujeres, deberíamos tener al dedillo la información que ellas a lo largo de su pensamiento y creatividad nos han legado y nos han entregado. Abril. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que sí, de verdad, es que son mujeres talentosísimas, con una lucha aparte, porque la mayoría de las mencionadas coinciden con la lucha feminista, entonces, y no las conocemos. Entonces es muy triste, porque la verdad es que es una calidad, es una claridad de ideas, Claro. efectivamente, impresionante. Yo me sorprendo, sigo escuchando a Marcela Lagarde, sus conferencias, sus escritos, sus artículos, y son de una claridad impresionante. Y ellas mismas señalan de cómo hay mujeres que son líderes en las diferentes posturas políticas, que existen movimientos de mujeres distintos al feminismo y sin embargo son valiosos y siguen luchando y siguen luchando y siguen luchando. Entonces, yo sí quisiera puntualizar que esto definitivamente, este movimiento no se trata de una lucha de mujeres y hombres. O sea, lo único que se busca es que miren la riqueza cultural que estamos perdiendo como sociedad al dejar excluido a la mitad de la población. O sea, nos estamos perdiendo de grandes contenidos y lo felicito por esa iniciativa de visibilizar a las mujeres en Parral. En todo el estado lo debemos de replicar, y en todo el país y en todo el mundo. Francisco. Bueno, pues sí, yo coincido en esta apreciación, está pues suficientemente claro en diferentes ramas de la actividad humana, en las artes, en el deporte, en las ciencias, la contribución que tienen las mujeres y cómo se va determinando precisamente por los roles o por ciertos estereotipos algunas limitaciones que se tienen. Yo veía un dato, por ejemplo, del número de atletas de alto rendimiento. Qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres. Uno de los factores que lo explica es precisamente que a nivel primario, incluso a nivel preescolar, las mujeres deben llevar falda. Entonces, realizar una actividad deportiva en falda, pues es sumamente complejo. Y desde ahí el desarrollo para involucrarse en este tipo de actividades deportivas, pues las va limitando o va generando un sistema que las excluye. Entonces, en esos pequeños casos, en esas pequeñas acciones, creo que podemos ir generando algunas dinámicas positivas, por supuesto, donde la voz de la mujer se escuche. ¿Qué más se puede hacer, Daniel? No, y hablando, por ejemplo, lo del deporte, yo estuve en atletismo cuando estaba en la secundaria y era mucho de que las que estábamos en deporte éramos machorras, o sea, literal. O sea, también existe mucho ese punto de vista de que las mujeres, de que sentadas, había talleres de cocina y eran puras mujeres.
y las que estábamos en deportes éramos las machorras y las que los niños podían llegar a pegarnos porque pues ahí estamos en deportes y aguantamos. Entonces, siento que, o sea, sí tiene mucho que ver, o sea, de que en el deporte, de que como dije desde el principio, o sea, desde la secundaria que te están viendo de que la falda, de que si ese es deporte eres machorra, que si, ay, no sé. Y es que es ahí, O digo, sea, sin cometer, ajá. sin No, que esto sí. sea mansplaining ni mucho menos, es ahí en donde yo insisto y persisto y propongo, es una obligación del Estado. O sea, mucha gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, nos dice, no, es que esto inicia en la casa. Sí tiene algo que ver con la casa, claro que sí, de manera obvia, es una obviedad. Pero sí es una obligación del Estado el comenzar a trabajar desde esta perspectiva. Si no tenemos gobiernos federales, estatales y municipales que manejen una perspectiva de equidad, de igualdad, en donde dejemos esta dicotomía de que son hombres contra mujeres, es como podemos seguir avanzando. Por eso insisto, y perdónenme que nuevamente lo ponga en la mesa, es ¿qué puede hacer el Estado para poderlo trabajar? ¿Abril? Únicamente quiero hacer esa precisión. Una de las grandes demandas feministas es que es importantísimo hacer público lo privado. O sea, el Estado debe tener interés y debe tener injerencia en lo privado, porque ahí es donde están sucediendo las violencias, ahí es donde surgen. Efectivamente, nadie ha dicho que no surge en la casa. Esto no significa que sea culpa exclusivamente de la mamá, porque también luego ahí se vuelve a victimizar a la mujer diciendo, sí, pues las mamás educan machos. Sí, el papá ausente también educa, la ausencia también se educa desde la ausencia. Entonces, el machismo, lo hemos dicho, es un sistema, surge desde la casa. Necesitamos que el Estado regule también las relaciones personales, que se meta al ámbito privado, que se combata la violencia desde el hogar, como con educación, con programas y finalmente hasta la legislación. O sea, Sí, y además, por ejemplo, desde el punto de vista, cuando uno analiza ya las estadísticas tremendas, cuando uno dice la mujer en la maquila, etcétera, etcétera. Luego hay un problema de incremento en la delincuencia infantil y juvenil. ¿Quién es la culpable? La mujer, que va a tener que ir a trabajar a la maquila, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Estado se hace el oxiso cuando tiene que buscar al papá para que ponga unos centavos para que el niño crezca o los niños crezcan y se desarrollen como corresponde. Es un lío. Llega el Ministerio Público, llega el agente del mesón ahí en la comandancia de policía, vaya, arréglese con el viejo, no se mete en bronca, le va a ir peor, le va a salir muy caro, etcétera. Y entonces existe toda una serie de circunstancias que lastiman y dañan, minan la posibilidad de que se desarrolle. Las leyes laborales. Ese es otro factor importante. Son ¿cuántos meses de incapacidad de postparto de la mujer? Creo que son 2 3 meses. meses. Son 3 meses. Uh-huh. Siempre y cuando se vaya el día del parto prácticamente. Sí. Si no se le reparte sí, entre es de los más dos. Y hay pequeños en toda América Latina. ¿Quién entra en todo el esquema después? La abuela. Porque el papá generalmente es una figura ausente. No, y las más afortunadas, porque hay mujeres, y aquí en la ciudad de Chihuahua lo vemos sobre todo con la maquila. Así es. Hay mujeres que no tienen esa red de apoyo de los abuelos, son la verdad mujeres muy privilegiadas las que cuentan con esta red de apoyo. Entonces vemos aquí en la ciudad de Chihuahua un alto índice de maltrato infantil por omisión de cuidados, porque los niños están solos en su casa, Y porque esa las es mamás una tienen que tremenda trabajar. violencia. Sí, no, y es violencia, pero en todos los sentidos, porque la mujer tiene que trabajar para mantener al niño o tiene que tenerlo condenado a la pobreza alimentaria. Multiplicar la miseria. Ajá, porque no tiene acceso al trabajo por estarlo cuidando. Entonces, ¿Qué más hacer, Francisco? Yo discreparía de la afirmación de que el Estado debe intervenir per se en lo privado. Creo que eso es una receta peligrosa que ya hemos visto en muchos escenarios. Creo que el Estado debe identificar factores generadores de violencia y en ellos intervenir. Pensemos, por ejemplo, en la violencia doméstica, que efectivamente es un gran lacerante en nuestra sociedad, que se da en los entornos pues más privados. Ahí creo que el Estado debe identificar las causas. Veía yo una nota recientemente que, por ejemplo, en Coahuila se elimina la violencia doméstica cuando pierde el Santos. Entonces, pues es un factor externo que genera violencia, por absurdo que parezca, pero ahí está, se da, es una medición que tiene hay que fusilar al gobernador y al gobierno, ¿no? al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, ¿no? entonces creo que el Estado debe activar algunas acciones, digamos, de carácter temporal,
en donde atienda esos factores generadores de violencia, pero no creo que deba intervenir en las relaciones Sí, personales imponiendo un solo modelo, diciendo así es. Por supuesto que hay conductas que no podemos tolerar y no podemos permitir como sociedad. Ahí sí, pero creo que deben ser actuaciones mucho más pensadas, razonadas y más focalizadas. Dani. Pero pues no nos vamos a como que a esperanzar de que, ay no, si no gana el Santos, la madriza que me va a dar. No, La pues nadie verdad. está diciendo eso. No, o sea, yo sí Se digo, o sea, justifica. yo sí siento que sí tiene razón mi compañera de que sí se tienen que meter, porque ¿cómo vas a evitar? O sea, ¿qué tipo de actividades hacer para que disminuyan? Porque no sirve de nada poner en las escuelas perspectiva de género y todo. Si voy a mi casa y mi papá le pega a mi mamá o hacen comentarios. Entonces yo sí siento que sí, el Estado sí se tiene que meter un poquito más en las familias y todo. ¿Sí se debe meter a lo privado, Abril? Sí, totalmente convencida. Me recuerda un poco, entiendo el argumento, pero sí me recuerda un poco al que fue utilizado al finales de los 90 cuando las mujeres se acercaban y decían, la violencia está surgiendo en los hogares. Y los diputados con pena les da risa y decían, no, bueno, pero yo cómo me voy a meter a la casa, pues eso es cosa privada, es cosa de dos. Dice un amigo, de la puerta para adentro uno no se mete. Y yo creo que lo que plantea Francisco es que el Estado no debe intervenir, y tú lo que No planteas en junto automático. con O Dania, sea, yo digo que debe intervenir no en automático. no en automático. Así es. Yo sí digo, ahí está la violencia, ahí está, o sea, la mujer está siendo violentada en su mayoría en el hogar. Las niñas, el compromiso que las mujeres adultas tenemos con las niñas es luchar por sus derechos, y las niñas están más invisibilizadas que todas las demás. Entonces ahí es donde están sufriendo la violencia. El 50% de las personas muere en su casa. Las niñas están siendo violentadas sexualmente en su casa por conocidos, por familiares. Entonces creo que es un tema urgente que el Estado intervenga dentro de las casas. Y si no interviene directamente entrando a la casa, que los oídos de los distintos ministerios públicos, de las distintas policías, estén disponibles para entrar. Cuando alguien está gritando, cuando alguien está siendo violentado, no va a decir, espéreme que me abra la puerta, porque entonces seguramente va a ser demasiado tarde, ¿no? Y es que ahí es donde entra el debate nuevamente, entre lo público y lo privado. ¿Hasta dónde el Estado puede entrar o debe de entrar, o hasta dónde el Estado tiene la obligación de entrar? Francisco. Pues mira, justamente lo que se mencionaba del violentómetro, y esto no es una afirmación mía, esto viene precisamente en la sentencia de González y otras en Campo Algodonero, en donde la responsabilidad del Estado recae porque no atendió factores que existían, y ahí surge su deber de prevención. Su deber de prevención no surge en automático, su deber de prevención surge de acuerdo a factores que se identifican socialmente y los cuales atiende o no. Creo que el dilema no es entra o no entra, sino cómo entra. A mí me parece que la receta de decir todo es responsabilidad del Estado, y el Estado debe regular todas las relaciones, las interacciones humanas, y el Estado es responsable de qué se dice, qué se dialoga, qué se come, me parece que no es sano. Me parece que si realmente el feminismo busca una causa de libertad, no puede querer más Estado. Es decir, busquemos la libertad reduciendo gradualmente esos márgenes. Por supuesto que eso se da atendiendo las causas estructurales, no las causas que se dan sobre la superficie. Estamos viendo solamente lo encima. Tienes razón, Francisco. Pero hay una variable que es fundamental. No se puede pedir más Estado cuando el Estado es menos. Es menos en el sentido de que no entra en acción, que no aplica la normatividad, que cuando va a aplicar una sanción administrativa o punitiva a un violentador de circunstancias, tiene todas las de ganar, o tienen que pasar 72 horas para que cierto fenómeno ocurra o deje de ocurrir. Entonces, en ese sentido es peligroso. Vamos a algo tan cotidiano como ahora. Afortunadamente, una esposa de un futbolista de un club bastante indeseable en este país golpeó a su mujer embarazada, ¿sí? El club, que es una empresa televisora muy importante, no ha hecho una manifestación de repudio, de rechazo, de expulsión en automático a la conducta de hecho, imbécil de este individuo. Eso habla de que
tenemos un doble estándar. ¿Abril? Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que el Estado sí debe asumir el liderazgo, no estoy diciendo que sea el único actor que debe participar en este cambio, o sea, en este cambio se incluye a las empresas, se incluye a la iglesia, se incluye a los medios de comunicación, como en esta marcha, no puedo dejar de decirlo, es altamente ofensivo. En la marcha que tuvimos el pasado domingo, los medios de comunicación atacaron y hablaron de un aspecto únicamente, no hablaron de los discursos, no hablaron del mensaje, no hablaron de las demandas que ahí mismo fueron expuestas. Solo en GR Radio y en Entre Generaciones. Bravo. Así Eso está es. muy bien. Ya vamos a finalizar y de manera muy breve me gustaría que hicieran la última reflexión del qué hacer. Kurt, Bueno. muy breve, porque ya nos Sí, vamos. sí, el quehacer es un factor de formación, de cultura, de cambio actitudinal, de concientización y de concienciación. ¿Abril? Hagan suya la lucha feminista, de veras, abrácenla, conózcanla, súmense y sería todo. ¿Dania? Que también es una cuestión cultural y que todas las mujeres debemos de ser feministas. ¿Francisco? Modificar patrones culturales, no estar en posiciones irreductibles. Creo que todo es susceptible de debate y de diálogo, y a partir de ahí de construir nuestro entorno y reeducarnos en una visión más feminista. Muchas gracias a ustedes cuatro y a las personas que nos están viendo. Recuerden que siempre somos eternos aprendices y lo que hay que buscar es siempre ser libres pensadores. A esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Mi nombre es Christopher James Barús y esto es... Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.